Bueno, vamos a ver la guía número 3, que habla con respecto a lo que son la interpretación, análisis de gráficas. Vamos a ver la gráfica número 1, que es una gráfica de distancia y tiempo, ¿verdad? Vemos muy bien en la gráfica que el tiempo se encuentra en el eje X y la distancia se encuentra en el eje Y. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Vean que el tiempo se encuentra en segundos y la distancia se encuentra en metros. Esas son las unidades de medida que vamos a considerar. Entonces, observamos del punto centro, marquemos que aquí digamos sea 0, el objeto se va a mover hacia arriba, ¿verdad? Va a tener un tipo de distancia. ¿Cuánta distancia recorrió el objeto? Si logramos ver la gráfica, el objeto logró recorrer una distancia de 30 metros, ¿verdad? Si logramos ver el recorrido de la línea, que es una línea seguida, ¿verdad? No es puntuada, sino que es seguida, se logra observar que el recorrido de la distancia en metros son de 30. ¿En qué nos estamos fijando? Nos estamos fijando en el eje Y, ¿verdad? Y notamos que la distancia recorrida es de 30 metros. ¿En cuánto tiempo? Bueno, entonces nos venimos al eje X y notamos que en el eje X dice que va de 0 a 3. Entonces sería 3 segundos, ¿verdad? En un tiempo de 3 segundos. Ok, ese sería el análisis visual, ¿verdad? Ahora, dice, realice los cálculos para saber su rapidez. Entonces, para poder saber su rapidez, vamos a utilizar la siguiente fórmula. V es igual a DF menos DI sobre TF menos TI. Esa va a ser la formulita que vamos a utilizar. DF significa distancia final, DI significa distancia inicial, TF significa tiempo final y TI significa tiempo inicial. Esa fórmula siempre la vamos a utilizar en gráficos. Cuando tengamos gráficos, vamos a utilizar siempre esa fórmula para saber ya sea la rapidez o la velocidad de un objeto, ¿ok? Entonces ahora sí, vamos a sustituir los valores. DF es la distancia final. Entonces nos venimos al eje Y y notamos que la distancia final es de 30. Entonces colocamos acá 30 menos, ¿verdad? Vea que me estoy guiando con la fórmula, la distancia inicial. ¿Cuál es la distancia inicial del recorrido? 0, ¿verdad? Porque arrancó del punto de origen que es 0. Entonces sería 30 menos 0. Luego vamos a analizar el tiempo, ¿verdad? Dice el tiempo va de 0 a 3, pero aquí me están diciendo que es el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces el tiempo final sería 3 segundos, ¿verdad? Porque fue hasta donde llegó el objeto. Y el tiempo inicial sería 0. Vea que en el tiempo nos estamos fijando en el eje X, ¿verdad? Entonces es muy importante analizar esto. ¿Cuál sería entonces el tiempo final? Sería 3 menos 0, ¿ok? 3 menos 0 porque arrancó del punto de origen, ¿ok? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, en la calculadora venimos acá y resolvemos la operación. Entonces decimos, abrimos fracción, ¿verdad? Porque eso es lo que corresponde. Vamos a ver aquí. Vamos a programar el normal. Aquí tenemos, vamos a programar el normal, un momentito. Ok, vamos a colocar entonces, sería, abrimos fracción, 30 menos 0, en la parte de abajo 3 menos 0 y le damos igual, ¿verdad? Vea que lo que estamos haciendo es colocando la formulita así como está. Entonces nos venimos acá y nos da 10. ¿10 qué?
Muy fácil. En la parte de arriba, ¿qué estamos calculando? Estamos calculando todo lo que son distancias en metros. Y en la parte de abajo estamos calculando todo lo que son tiempos en segundos. Entonces sería metros sobre segundos. Eso es lo que nos da la rapidez que lleva el móvil, ¿verdad? Entonces esa sería la primera gráfica. Vamos a la segunda gráfica. En la segunda gráfica me están pidiendo también realizar los cálculos para saber la velocidad, pero ok, primero vamos a hacer un análisis rapidito. Bueno, si aquí observamos, el móvil no está arrancando de 0, está arrancando de 20, ¿verdad? La distancia, vean que en el eje Y, tenemos que fijarnos en el eje Y, ¿ok? La distancia está arrancando de 20 y llega a 50, ¿ok? ¿En un tiempo de cuánto? En un tiempo de 5 horas. Vea que aquí estamos con horas. Y acá el desplazamiento. ¿Por qué el desplazamiento? Vea que es una D con una flechita. Recordemos que cuando hay una D con una flechita estamos hablando de desplazamiento, ¿verdad? De un vector. Por eso la gráfica se llama desplazamiento versus tiempo, ¿verdad? Ok. Bien, entonces hacemos un análisis visual. El análisis visual dice que el objeto recorre una distancia de 30 kilómetros. ¿Por qué 30 kilómetros? ¿Cuánto hay de 20 a 50? Si ustedes hacen una relación, ¿cuánto hay de 20 a 50? Hay 30, ¿verdad? 30 kilómetros. Entonces, lo que se ha recorrido son 30 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En 5 horas. Ese sería un análisis visual, ¿ok? De la gráfica. Ahora, para poder calcular la velocidad, utilizo la formulita. V es igual a df menos di sobre tf menos ti. Esa formulita, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la distancia final? La distancia final sería 50. Vea que nos estamos fijando en el eje Y, ¿verdad? La distancia se fija uno en el eje Y. 50 menos, no puede ser 0, ¿verdad? Aquí es 20, porque arrancó de 20. Entonces sería 50 menos 20. 50 menos 20. Y en la parte de abajo del tiempo nos fijamos en el eje X, ¿ok? Entonces sería 5 menos, aquí sí va a 0. Aquí sí va a 0. 5 menos 0, ¿ok? ¿Por qué va a 0? Porque vea que en el tiempo sí arrancó del origen, ¿verdad? De 0 a 5. Pero en la distancia arrancó de 20. Eso hay que considerarlo. Muy bien. Colocamos la formulita y decimos que 50 en la calculadora, ¿verdad? Ustedes lo hacen con la fraccioncita. 50 menos 20. Y en la parte de abajo 5 menos 0, ¿ok? Le damos el igual y nos da 6. ¿6 qué? 6 kilómetros sobre horas, ¿ok? Porque recuerden que en la parte de arriba, en el eje Y, estamos hablando de kilómetros y en el eje X estamos hablando de horas, ¿verdad? Entonces nos quedaría 6 kilómetros por hora, ¿verdad? Ese sería para el cálculo de la número 2. Vamos a la número 3. La número 3 es una gráfica de rapidez y tiempo. Entonces, como es una gráfica de rapidez y tiempo, debemos de, bueno, primero hacer el análisis visual, ¿verdad? Con el análisis visual no tiene que hacer ningún cálculo matemático. Observamos que el objeto se movió, vea que estoy colocando una flechita porque el movimiento fue hacia acá. Se movió con una rapidez que fue la misma, ¿verdad? Vea que permaneció en 20 ¿qué? Kilómetros por hora, ¿verdad? 20 kilómetros por hora, porque eso es lo que dice el eje Y. ¿En un tiempo de cuánto? Nos fijamos en el eje X, en un tiempo de 2 horas, ¿verdad? Vea que en el tiempo siempre nos vamos a fijar en el eje X. El tiempo siempre va a estar en el eje X. Eso es importante que lo sepamos, ¿ok? Y en el eje Y puede variar. En el eje Y puede estar la distancia, el desplazamiento, la velocidad o la rapidez, ¿ok? El eje Y sí va a variar.
Bueno, pero entonces esta grafiquita es una gráfica de rapidez y tiempo, ¿ok? ¿Qué hay que hacer cada vez que nos dan una gráfica de rapidez y tiempo? ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero hacer el análisis visual, como en todas las que hemos hecho, ¿verdad? Que entonces aquí la rapidez es la misma, fue de 20 kilómetros por hora en un tiempo de 2 horas. Ese fue el análisis visual, ¿verdad? Y que aquí viene muy bien en la lectura. ¿Qué cálculos hay que hacer? Bueno, hay que calcular la distancia. Cuando me den un gráfico de rapidez y tiempo, hay que calcular la distancia. ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo la calculamos? Con el método de las áreas. Por ejemplo, ¿qué figura geométrica se me forma aquí? Si ustedes notan, es un rectángulo, no es un cuadrado, porque los cuadrados tienen todos los lados iguales, ¿verdad? Es un rectángulo. Entonces utilizo el área del rectángulo que sería largo por ancho, ¿ok? Entonces aquí el largo sería 20 y el ancho sería 2, ¿verdad? Muy bien, resolvemos la operación y ahí ustedes, bueno, eso es una operación sencilla, ¿verdad? Una operación que ustedes pueden realizar tanto en la calculadora como a nivel mental. Eso me va a dar 40. ¿40 qué? 40 kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque estamos hablando de distancia. Y como estamos hablando de distancia, las distancias siempre van o en kilómetros o en metros. Pero en este caso, como estamos hablando de que todo está en kilómetros y todo está en horas, entonces la distancia la vamos a dar en kilómetros. ¿Ok? Y podemos comprobarlo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sería 20 kilómetros sobre horas y aquí tengo horas, se me cancelan horas con horas y me quedan los kilómetros. Entonces prácticamente aquí la distancia sería 40 kilómetros, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer en el gráfico 3. Ahora sí, vamos a la actividad que viene acá. Vamos a analizar. Acá no se los voy a hacer porque se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan, pero les voy a dar como una pista, ¿ok? Entonces, les pongo otros grafiquitos muy parecidos a los que ya vimos, ¿verdad? A los gráficos que ya vimos, y ustedes tienen que analizarlos. Entonces, vean que en este primero es un gráfico de distancia y de tiempo, ¿ok? Entonces, hacemos un análisis visual, ¿ok? En el eje Y, ¿cuánto se recorrió? ¿Cuánto recorrió el objeto? Recorrió 20 metros. ¿Verdad? Esa fue la distancia que recorrió. ¿En cuánto tiempo? En 4 segundos. ¿Ok? Ese sería, vea que estamos en un análisis visual. Ahora sí, ¿cuál es la rapidez del objeto? Entonces, para calcular la rapidez del objeto, vamos a utilizar la fórmula V es igual a df menos di sobre tf menos TI, y ustedes lo van a hacer solitos, ¿verdad? Recuerden que DF es distancia final, la distancia final sería 20, la distancia inicial sería 0, entonces ustedes la van colocando en la formulita. ¿Cuál sería el tiempo final? El tiempo final sería 4 y el tiempo inicial sería 0, ¿verdad? Aquí podemos colocar el 0, es que generalmente no se coloca, pero ustedes pueden decir que en este punto va a ser 0, ¿ok? Entonces ahí se los dejo a ustedes solitos para que calculen la rapidez. Ok, recuerden que cada vez que nos preguntan por la rapidez o por la velocidad también vamos a utilizar esa fórmula en gráficas. Nos vamos al siguiente gráfico. Entonces, sí, rapidito. Vamos a hacer un análisis visual, ¿ok? Entonces, arranca de 20, termina en 60, ¿ok? Entonces, ustedes dicen ahí, bueno, ¿cuánto recorrió? ¿Verdad? ¿Cuánta distancia recorrió? ¿Cuánto desplazamiento? Porque ve que es un gráfico de desplazamiento. Entonces, de 20 a 60, ¿cuánto hay? De 20 a 60 hay 40, ¿verdad? Entonces recorrió 40 kilómetros, ¿verdad? No se les olviden las unidades, 40 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En un tiempo de 6 horas, ¿verdad? Vea que aunque no esté arrancando de 0 aquí, pero está arrancando en el tiempo de 0, ¿verdad? En el tiempo sí, porque es en el eje X, entonces de aquí sería de 0 a 6 horas, ¿verdad? Muy bien. Y luego me pueden preguntar cuál es la velocidad.
¿Cuál es la velocidad del objeto? Bueno, entonces recordemos, para calcular la velocidad utilizamos la formulita df menos di sobre tf menos ti. Distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ok? Entonces nos vamos al grafiquito. La distancia, o llamémosle así, el desplazamiento final sería 60 y el desplazamiento inicial serían 20. El tiempo final sería 6 y el tiempo inicial sería 0, ¿verdad? Entonces ahí ustedes lo agregan y colocan su respectivo resultado. No se les olviden las unidades de medida, ¿verdad? Que son muy importantes. Y nos vamos al último gráfico, que es muy parecido al que ya les expliqué. Vamos a hacer un análisis visual. Recuerden que el análisis visual siempre se va a hacer, es un análisis por encima, ¿verdad? Donde vemos que en el eje X el tiempo es de 2 horas y en el eje Y vemos que la velocidad se mantiene en 30, ¿verdad? La velocidad es como, observan que está horizontal, ¿verdad? Que nunca cambia. Entonces significa que se mantuvo en 2 horas. Es como un carro que va, por ejemplo, a la misma velocidad en 2 horas, ¿verdad? Entonces, la velocidad sería 30 kilómetros por hora en un tiempo de 2 horas. ¿Qué me preguntan en un gráfico de rapidez y tiempo? ¿Qué me preguntan? Me preguntan por la distancia, ¿ok? Entonces, para la distancia utilizo el método de las áreas. Como esto que vemos aquí no es un cuadrado, es un rectángulo porque no tiene todos los lados iguales, ¿verdad? Entonces utilizamos largo por ancho, ¿ok? Entonces ahí se los voy a dejar a ustedes. Largo sería 30, ancho sería 2 y me calculan la distancia recorrida. No se les olviden las unidades de medida, ¿verdad? De la distancia recorrida. Muy bien, entonces recordar que aquí la rapidez fue la misma en todo el trayecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cambió, ¿verdad? En todas las 2 horas fue la misma, ¿verdad? Y esa sería la guía número 2.